Bueno, muy buenas noches para todos. En esta sesión de planeación tributaria que hemos denominado Generalidad de la Planeación Tributaria, vamos a abordar el siguiente contenido. Vamos a ver lo que tiene que ver con una especie de radiografía de las finanzas públicas. Vamos a hablar también acerca de la problemática que atañe hoy en día desde las finanzas públicas al Estado colombiano. Vamos a hablar acerca de las acciones que se deben seguir y hablaremos acerca de las fases de la planeación. ¿Listo? Eh, digamos que en primera instancia vamos a dar un poco de contexto frente a cómo obtiene la nación sus ingresos. Y esos ingresos básicamente provienen de dos fuentes, de los ingresos corrientes y de los recursos de capital. ¿Qué conforma esos ingresos corrientes? Perdón. ¿Qué conforma esos ingresos corrientes? Pues básicamente se dividen en unos ingresos tributarios, en unos ingresos no tributarios y en otros aportes. Y los recursos de capital los conforman los recursos del balance, los recursos del crédito y los establecimientos públicos. ¿Ok? Ahora bien, enfoquémonos en solamente los ingresos corrientes que están clasificados en tributarios, no tributarios y otros aportes. ¿Cómo están clasificados cada uno de ellos? Pues los ingresos tributarios provienen básicamente vía impuestos directos y vía impuestos indirectos. Entonces aquí tenemos toda la conformación de ese tipo de impuestos. ¿Ok? Ese es el grueso de los ingresos de la nación vía impuestos. Pero también hay otros ingresos que son los no tributarios, que básicamente provienen por vías de tasas y derechos, como estos, multas, como estos, contribuciones, como estos, y transferencias, como estos. ¿Ok? Importante de acá, las regalías. ¿Por qué? Porque esas regalías ya no se da el manejo como se daba anteriormente. ¿En qué consistía el manejo anterior? Que básicamente el Estado, digamos que la empresa que se encargaba de explotar los recursos minerales o naturales de una región puntual, le tenía que dar unas regalías a esa región. Entonces, esas regalías se le daban directamente a la gobernación o a la alcaldía y esos recursos básicamente se los robaban. Podemos decir que se extraviaban, podemos decir que por actos de corrupción literalmente se los robaban. Entonces, ¿qué se hizo a partir del año 2016? Se cambió ese recaudo, ya lo hace directamente la nación y la nación se encarga de distribuir a nivel nacional esas regalías. ¿Ok? A algunos municipios les da más, a otros menos, pero ya no se concentran solamente en esa región. Ya esto es a nivel nacional. Y los otros ingresos que provienen de otros aportes provienen de unos aportes a nivel nacional o departamental. ¿Ok? Y ahora los recursos de capital. Estos recursos de capital básicamente se dividen en tres componentes. El primero de ellos son los recursos del balance, que son esos recursos que provienen del superávit fiscal o de la cancelación de reservas o recuperación de cartera que hace el gobierno nacional, rendimientos financieros, ventas de activos o donaciones. Todos estos hacen parte de los recursos del balance. ¿Listo? Luego vienen los recursos del crédito, que básicamente es los mecanismos que utiliza el gobierno nacional para endeudarse. ¿Cómo se endeuda? El gobierno nacional se endeuda dentro del país, que se entiende como endeudamiento interno, o fuera del país, que es externo, que este es el que más nos duele. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es en dólares con unas tasas de interés un poco más altas. Y luego viene el tema de establecimientos públicos, que digamos que ahí se sacan unas rentas propias, esos establecimientos públicos que generan utilidades para el gobierno. Entonces, provenientes de rentas propias y de recursos de capital. Esos son los dos tipos de ingresos que maneja la nación. Pero
Este es el mapa completo de los ingresos, pero así como hay unos ingresos, también hay unos gastos. Miremos esos gastos, miremos en qué se gasta la nación esto que recauda. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí dice que para el año 2022 el presupuesto de ingresos era de 350 billones. Esto cambió literalmente para el año 2023. Básicamente, aquí lo tengo. Para el año 2023, lo miramos. Para el año 2023, bueno, el recaudo es de 405.6 billones de pesos. Ese fue el presupuesto para el año 2023. Y básicamente, de esos 405 billones, se van en gastos de funcionamiento 250 billones. Eh, digamos que tuvo un incremento. Bueno, digamos que 250 billones era lo que se gastaba en el año 2022. Para el año 2023 lo incrementaron en 2.9 billones de pesos, es decir, pasó de 250 billones a 253.6 billones de pesos. En gastos de personal pasó de 44.1 billones a 44.9 billones. Y adquisición de bienes y servicios de 11.5 billones. Digamos que el crecimiento no se alcanza a notar acá, pero tuvo un crecimiento de 0,02 billones de pesos. ¿Listo? A nivel de transferencias, tuvo un crecimiento de 190 billones a 193 billones. Y básicamente eso está distribuido por el Sistema General de Participaciones de 54 billones.9 que se mantuvo para el 2023 la misma cifra, 54.9 billones. En pago de mesadas pensionales pasa de 55.9 billones a 57.5 billones de pesos. Aseguramiento en salud se mantiene en 32.6 billones de pesos. Universidades públicas de 4.9 billones sube a 5 billones, no es mucho lo que crece. Fondo de prestaciones del magisterio se mantiene en 3 billones. Fondo de estabilización del combustible de 19 millones se mantiene en 19 millones. Esto es el gran descalabro que tiene Colombia hoy en día. En temas de procesos electorales, digamos que las elecciones para el 2023 vienen siendo por allá al final, entonces digamos que solamente se mantuvo el mismo rubro que se había dado para el año 2022 de 1.4 billones. Sentencias y conciliaciones se mantuvo en 1.5 y resto de transferencias de 16.9 subió a 18.1 billones de pesos. Ese es básicamente eh, el movimiento que tuvo el presupuesto general de la nación. Aquí está en grandes rubros todo lo que les decía en funcionamiento, gastos de personal, adquisición de bienes, transferencias, en gastos de comercialización y producción de 2 billones bajó a 1.3, ¿sí? Adquisición de activos financieros se mantuvo en 0,6 billones de pesos, disminución de pasivos en 0,4 billones de pesos, gastos por tributos se mantuvo igual, 1.1 billones de pesos, la deuda se aspira a seguirla manteniendo en 77.9 billones, la inversión de 62.7 billones se espera subirla a 74 billones y esto, el crecimiento, entonces el total del presupuesto, a diferencia del año 2022 que fue de 391 billones, pasa a 405.6 billones de pesos. Ese es el presupuesto del año 2023. ¿Listo? Como para tenerlo ahí en claro y ver cómo va a ser su comportamiento. Básicamente, también es importante mencionar acá algo que, digamos, ya hemos mencionado eh, en otros momentos, y es todo lo que tiene que ver con el tema de una gráfica que es muy diciente y es mirar en qué momento Colombia empezó a crecer más a nivel de gasto frente a lo que estaba recaudando vía tributos.
Entonces, el gasto son todas estas líneas punteadas que vemos acá. Eso representa el gasto. Y la línea continua son los ingresos por tributos. ¿Ok? Entonces, mire que casi siempre ha estado por debajo los ingresos tributarios. ¿Eso qué implica? Que es menor lo que recauda el gobierno nacional frente a lo que gasta el gobierno nacional. Y mucho de eso que gasta, que es mayor de lo que recauda, lo tiene que cubrir con deuda pública. Y eso es malo. ¿Por qué es malo? Porque básicamente el gobierno siempre va a estar en déficit, siempre va a tener que acudir a endeudarse para poder cubrir sus obligaciones. ¿Ok? Entonces, vemos acá como en el quinquenio de 1960 a 1965, eh, empieza ese presupuesto o empiezan los gastos a crecer mucho más que lo que se recauda. Entonces mire ahí cómo estamos por encima de los gastos frente a los ingresos. ¿Ok? ¿Y cómo se cubrió? ¿Cómo se llegó a este punto de equilibrio? Pues básicamente imprimiendo dinero. Lo que hacía Colombia en ese momento era llamaba al gobierno de turno, al Banco de la República, le decía, oiga, estamos en déficit, imprímase ahí tantos miles de millones de pesos, equilibramos esa diferencia y seguimos como si nada. Entonces mire que dura ese equilibrio un par de años, 2, 3 años, y vuelve y se dispara el gasto público, ¿ok? Frente a los ingresos. Entonces llega un momento en el que esos ingresos se equiparan, digamos que aquí es como el único momento de tiempo en donde los ingresos superan a los gastos, ¿sí? Pero básicamente eso ocurre porque el gobierno volvió a imprimir dinero del Banco de la República. Y eso está mal. ¿Está mal en qué sentido? En que por lo general cuando se le inyecta o se crea dinero de la nada, se imprime ese dinero y se le inyecta a la economía, eso deriva en gasto, en temas inflacionarios. ¿Ok? Entonces, los productos se ponen mucho más costosos. ¿Por qué? Porque hay mucho circulante en la economía y eso hace que los precios se disparen. Luego, llega un momento en donde el gobierno decide otra vez imprimir dinero, se superan los ingresos a los gastos, pero vuelve y se descuadra todo otra vez. Crece disparadamente el gasto frente a los ingresos tributarios y ¿cómo se supera? Imprimiendo otra vez dinero. ¿Ok? Se imprime dinero, se subsana el problema según eso y seguimos como si nada. Pero eso es una mentira. Mentira en el sentido en que el gobierno vuelve y se desordena, vuelve otra vez a superar sus gastos y ahí es en donde entramos otra vez en déficit. Pero viene un momento muy particular y coyuntural en la economía colombiana y es que en 1991 se dispara el gasto público a raíz de la nueva constitución política. ¿Por qué se dispara? Porque se empieza a generar nuevas obligaciones para el Estado Nacional en comparación a, digamos que la Constitución le da muchos más derechos a la población y eso hace que el gobierno tenga que incurrir en unos gastos adicionales y siempre nos vamos a ver, mire la diferencia de crecimiento del gasto de 1960 a 1990 y cómo en el 91 los gastos crecen a un nivel exorbitante. ¿Ok? Es una situación bien compleja, una situación que hay que analizar y pues que básicamente se achaca a la creación o a la implementación de la nueva constitución política. Y mire que de ahí en adelante nunca pudimos volver a equilibrar los gastos con los ingresos. ¿Por qué? Porque si algo trajo la constitución política del año 91 fue la independencia del Banco de la República. Independencia, ¿qué quiere decir?
que ya el Banco de la República no le hace caso a las solicitudes o peticiones que le hace el gobierno nacional. ¿En qué sentido o qué peticiones? Imprimir dinero. Entonces, a raíz de que ya no se vuelve a imprimir más dinero, nunca más los ingresos equipararon a los gastos o los superaron. Nunca, siempre ha estado por debajo los ingresos tributarios en comparación al gasto público. Esa es una situación que se evidencia a raíz de la nueva constitución política. Básicamente, podemos concluir con esta gráfica que el aumento del gasto sin precedentes se dio gracias a la implementación de la Constitución del año 91, que el gasto aumentó, pero los impuestos no crecieron, a diferencia de este año, de esta época, en donde casi que se logra equiparar los ingresos con los gastos. Esto fue la época del ministro Junguito, en donde se hizo una reforma tributaria que buscó que más personas aportaran y obviamente se logró, y mire que casi que sin necesidad de imprimir dinero se logra equiparar los ingresos con el gasto público, que después cae un poco el recaudo y pues ahí digamos que el gobierno se ve obligado a volver a imprimir dinero y esto pues llevó otra vez a momentos de inflación en el país. En la década de los 60, 70 y 80 el déficit se pagó con emisión de dinero, ¿ok? Todo esto fue emisión de dinero. Vamos a borrar esto. Esto se cubrió con emisión de dinero. Aquí emisión de dinero, ¿sí? Y emisión de dinero, ¿ok? Esos momentos en los que el gobierno logra equiparar sus ingresos con el gasto público es porque el Banco de la República imprimió dinero y lo inyectó directamente a la economía nacional. Luego de 1991, el déficit se ha pagado con deuda doméstica y en menor medida con deuda extranjera. Es decir, todos estos gastos, ¿cómo los hemos obtenido? No ha sido vía tributos, sino vía deuda pública. Y como les decía, el gobierno puede obtener deuda vía dos mecanismos, internamente o externamente. Y en términos de déficit fiscal y de deuda, ¿cómo estamos? Pues básicamente eh, esa deuda, pues digamos que ha venido creciendo en el año 2015. Bueno, aquí es importante mencionar la regla fiscal en Colombia. ¿Qué es eso de la regla fiscal? Sucede que el gobierno se dio cuenta que cada año se estaba endeudando más. Se endeudaba y se endeudaba. ¿Por qué? Porque el gasto público crecía en buena medida. Y entonces se crea la regla fiscal en el año 2011 para que empiece a funcionar en el año 2012 y esa regla fiscal básicamente se creó para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y la estabilidad macroeconómica del país al momento de que se establecen una serie de metas de déficit. Es decir, esa regla fiscal busca pagar las obligaciones que tiene el gobierno nacional en su momento, o bueno, tratar de hacer abonos a capital, pero también busca no endeudarse más allá de lo que dice la regla fiscal. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque la regla fiscal hace una serie de proyecciones macroeconómicas y con base en eso determina hasta dónde se puede endeudar el gobierno nacional. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí tenemos lo que es digamos que estamos midiendo lo que es la deuda del gobierno contra el PIB nacional. Y tenemos lo verde la deuda bruta y lo azul la deuda neta. Entonces mire cómo en el 2015 la deuda bruta alcanzaba el 44.6% del PIB nacional. Es casi la mitad de lo que se produce lo tenemos que pagar en deuda pública. La deuda neta era del 41,8%. Para el 2016 la deuda subió del 44.6 al 45.6%. Entonces, lo que hizo la regla fiscal fue autorizarle al gobierno nacional para que incrementara su nivel de endeudamiento en un 1% del PIB
Y la deuda neta también creció del 41.8 al 43.2. Para el 2017 pasa el nivel de endeudamiento del 45.6 del PIB al 46.4 del PIB y la deuda neta crece al 43.8%. Para el 2018, esa deuda bruta pasa del 46.4 al 49.3%, ¿sí? Y la deuda neta crece del 43.8 al 46.3. Entonces mire que cada año nos estamos endeudando más, pero gracias a la regla fiscal ya no nos endeudamos tanto y tan desproporcionadamente como se hacía anteriormente. Ya se viene manejando de una manera mucho más controlada. Para el año 2019, la deuda pasa del 49.3 al 50.3 del PIB y la neta del 46 al 48.3%. Pero ya en el año 2020, gracias a la pandemia, ese nivel de endeudamiento se dispara. ¿Por qué se disparó? Usted dirá, si veníamos creciendo a un ritmo del 1, del 2% del PIB, ¿por qué pasamos a un nivel de endeudamiento del 50.3 al 64.8? Pues básicamente porque la regla fiscal en ese año, debido a la pandemia, se eliminó, o bueno, se suspendió. El comité de la regla fiscal le dijo al gobierno nacional, mire hermano, usted haga lo que tenga que hacer, pero saque al país de esta situación. Compre vacunas, de subsidios, salve la economía. ¿Por qué? Porque básicamente estábamos muy alcanzados. Entonces el gobierno básicamente lo que hizo, ok, me voy a endeudar del 50.3% del PIB al 64.8% del PIB. Aquí se disparó. Y pasa una deuda neta del 48.3 al 60.5%. ¿Por qué? Pues había que hacerlo. No había la economía estaba completamente apagada, el gobierno no tenía recaudo tributario, las empresas estaban quebrando, la economía se estaba yendo al desnucadero, mejor dicho, y todo se estaba saliendo de control. Entonces el comité de la regla fiscal le dice, mire, señor gobierno, haga lo que tenga que hacer, salve usted la patria, endeúdese y mire a ver cómo arregla eso. Y eso fue lo que hizo el gobierno en su momento. Se endeudó hasta donde más pudo. De forma tal que para el 2021 el nivel de endeudamiento pasa del 64.8 al 65.2% y la deuda neta pasa del 60.5 al 63.5%. ¿Ok? Y usted dirá, pero bueno, eso es malo. Pues sí, pero le puedo decir que hay países más malos que nosotros. Japón tiene un nivel de endeudamiento en comparación del PIB. O sea, su deuda llega a un 200% en comparación al PIB. Italia a un 150% del PIB. Y pues nosotros apenas vamos en el 65%. No es que querramos llegar al 100, ni mucho menos. Eso no es lo que se espera. Pero, pues digamos que hay países que han logrado seguir sosteniéndose a pesar de tener un nivel de endeudamiento tan alto. ¿Ok? No es el mejor panorama, pero pues digamos que cuando no se tiene más, pues a eso hay que hablar, a eso habrá que someternos. ¿Ok? Y en términos de déficit fiscal y de deuda, ¿cómo estamos? Mm, digamos que las metas del déficit según el marco fiscal de mediano plazo del año 2020 indica que para el año 2021 eh, ese déficit pasaría del 5.1% al 2.5% del PIB. Para el año 2022 se lograría reducir y el déficit fiscal como porcentaje del PIB, mire cómo ha sido su comportamiento desde el año 2012, 2.3% del PIB, 2013 2.3, 2014 2.4, 2015 3%, 2016 4%, que fue donde más venía creciendo, 2017 lo empiezan a bajar al 3,6, 2018 al 3,1, 2019 lo bajaron al 2,5 y en el 2020, gracias a la pandemia, se dispara al 7,8% y en el 2021 termina quedando en un
8,6%. ¿Ok? Entonces, mire el efecto que tuvo la pandemia, el papel tan dañino que jugó esa pandemia en la economía, no solamente del país, sino esto fue a nivel mundial. ¿Ok? A pesar de la regla fiscal creada en el año 2012, bueno, creada en el 2011 y se empezó a aplicar en el 2012, la deuda ha seguido creciendo en parte por la depreciación del peso, es decir, la devaluación de nuestra moneda, y se estima que crecerá aún más por temas de la pandemia. Entonces, este es el déficit fiscal. ¿Qué es déficit y qué es deuda? Porque uno dirá, bueno, pero suena lo mismo, ¿no? No, el déficit es lo que se mide, es decir, ese déficit se mide anualmente, ¿ok? En lo que le hizo falta al gobierno para poder cubrir los gastos de el presupuesto de un año puntual, ¿ok? Entonces, eh, el déficit para el año 2000 al 2001, mire que no fue tanto el crecimiento, no se disparó tanto. Para el 2005, mire que bajó, pasó de un 5% a un déficit más o menos del 3,8 y siguió bajando hasta tocar el 2,5 más o menos por allá en el año 2007. Luego volvió y se disparó ese déficit al año 2010. Digamos que todo esto tuvo que ver mucho por el tema de el endeudamiento que adquirió Colombia por tema de reforzamiento militar para combatir a la guerrilla. Luego entra en un baja ese déficit otra vez al más o menos al 2,5%, así se mantiene más o menos por 3 años, vuelve y se dispara ese déficit. Esto fue cuando la crisis petrolera, en donde Colombia, pues digamos que el precio internacional del petróleo cayó drásticamente y eso pues obviamente nos afectó las finanzas y hizo que Colombia tuviera que endeudarse. Crece ese déficit a más o menos a un ritmo del 4%, vuelve y se empieza a controlar y se dispara completamente ya para el año 2020, época de la pandemia, en donde ese déficit llega a bordear el 7,6%, 7,7% y termina el 2021 casi que en el 8%, 8 punto algo. Entonces, eso es en términos de déficit. La deuda fiscal es más compleja. La deuda fiscal es la sumatoria de todos esos déficits. Entonces, por ejemplo, si miramos cuál es el déficit a nivel del año 2003, es la sumatoria de toda la deuda fiscal al 2003, es la sumatoria de todos los déficits que ha venido arrastrando Colombia desde 1995 hasta el año 2003. Entonces, mire todo esto. Entonces, se está hablando de un nivel de deuda del orden del 40% del PIB. ¿Ok? Se logra hacer pagos de esa deuda, se logra disminuir la deuda por allá en el año 2008, logra bajarse casi que al 20% del PIB, pero luego empieza otra vez a subirse ese nivel de endeudamiento, básicamente por allá en el año 2013, ¿sí? Comienza a crecer ese nivel de endeudamiento y no para hasta por allá el año 2016, donde se trata de estabilizar y vuelve y se dispara y después con la pandemia ayuda a complicar el tema, en donde ya básicamente estamos hablando de un nivel de endeudamiento del 60% del PIB. Eso es grave, no deberíamos llegar a eso, pero pues básicamente, como les decía, el gobierno nacional tiene, eh, digamos que puede recaudar impuestos y de ahí pagar el gasto público, pero hemos visto que no alcanza. Los solos ingresos vía tributo no alcanzan a cubrir toda la totalidad de gastos. Por ende, el gobierno tiene que acudir a endeudarse. Y así está el panorama hoy en día. Básicamente esta gráfica nos muestra los momentos en los cuales ha habido impresión de dinero y cómo esa impresión de dinero casa exactamente con la
disparada de la inflación. Entonces mire cómo en el año de 1963, que coincide acá con esa impresión de dinero, se dispara y el pico que tuvimos en esa época de inflación fue el 33.5% de inflación. Luego se empieza a controlar, cae esa inflación a términos del 9%, vuelve y se dispara, vuelve y cae, se controla y vuelve y se dispara al orden del 26%, del 28%, del 28.2%, hasta llegar a la década del 90, en donde la inflación vuelve y sube al orden del 32%. ¿Ok? Inflación que básicamente picos que coinciden con los momentos en que Colombia imprime dinero. ¿Ok? Entonces mire que se ve específicamente la correlación que existe entre la impresión de dinero y la inflación. No solamente se debe esos picos inflacionarios a la impresión de dinero, son momentos coyunturales también, hay otros factores que influyen, pero el que más relación tiene con los efectos inflacionarios es la emisión de dinero de la nada. Entrar a imprimir dinero simplemente para cubrir déficits fiscales a nivel de el país. ¿Ok? Y aquí vemos cómo la inflación empieza a descender a raíz de la Constitución del año 91, cuando el Banco de la República adquiere su independencia y empieza a restringir la emisión de dinero. Entonces mire cómo la inflación comienza a controlarse, va cayendo, 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 sube un poco, pero vuelve y controla y se va para abajo, va bajando hasta llegar a tocar piso más o menos entre el 2.5-2.8%, por allá en el 2009, vuelve y se dispara al orden del 3.5, pero vuelve y la controlan y vuelve y sube la inflación por allá en el 2015 debido al tema de los precios del petróleo, que sube más o menos al 6.5, pero vuelven y la controlan hasta el año 2019. Ya a raíz del 2020, pues la inflación vuelve y se dispara, pero es debido a otros factores diferentes a la emisión de dinero. Temas de recesión, temas de eh, productos, digamos que Colombia perdió la capacidad de producir, entonces esa pérdida de capacidad de producción, sobre todo a nivel de productos agrícolas, pues deriva básicamente en que los productos se encarezcan y a eso súmele la guerra de Ucrania y Rusia, en donde pues básicamente Ucrania es un país agrícola que vende fertilizantes, vende urea para poder acelerar los procesos de cultivo y pues básicamente Colombia se ve resentido en ese tema y eso afecta los temas de inflación en el país. ¿Okay? Entonces, mm, para la próxima sesión vamos a hablar acerca de lo que es la problemática y aquí ya empezamos a meternos con temas muy propios de la planeación tributaria. ¿Ok? Dejemos por ahí, les agradezco mucho la atención y pues nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, que pasen bien.